Aleluya, gloria a Cristo. No hay duda que tenemos a un Dios fiel, grande, poderoso y lleno de misericordia. Así que, hermano, siéntase privilegiado de ser un hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Sí, Señor. Así que no se sienta menos que nadie. No, todos son iguales. Porque como hijos de Dios, Él nos ha dado algo muy grande a cada uno de nosotros. Así es, Padre. Así que bienvenidos todos. Les voy a invitar esta mañana a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Amén. Y vamos a leer del verso 11 al 19. Quería leer hasta al 32, pero por motivo del tiempo solo vamos a leer hasta el 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fuese y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar esta mañana para que Dios hable a nuestra vida. Vamos a orar también por estas peticiones que llegan hasta este lugar. Creemos, hermanos, en el poder de Dios. Él tiene poder. Para Él nada es imposible. Así es. Y Él conoce qué es lo que está escrito en cada una de estas peticiones. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, esta mañana venimos delante de ti, Señor. Padre, con un corazón agradecido contigo. También, Señor, con un corazón necesitado de ti. Necesitado, Señor, de tu palabra. Necesitado de tu presencia. Necesitado, Señor, de que tú obres de nuestras necesidades. Por eso, Padre, esta mañana yo ruego en el nombre de Jesús por cada una de estas peticiones, Señor. Hoy las ponemos delante de ti, bendito Dios, porque creemos, Señor, que tú tienes el poder, porque tú, Señor, eres grande, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Por eso, Padre, esta mañana rogamos en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, en esta necesidad, que traiga, Señor, la respuesta, que eres tú, oh Dios, la salida, la solución, que traiga, Padre, la respuesta que cada uno de los que han enviado estas peticiones, Señor, quiere. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que se haga como tú quieras, Señor. Mientras tanto, Dios mío, danos fe para creer y danos paciencia para esperar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, háblanos.
a través de tu palabra. Sí, Señor mío. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento y danos un corazón dócil para recibir el consejo esta mañana. Padre, usa este siervo inútil para hablarnos, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se les ha perdido algo? Sí. ¿Alguna vez se les perdió algo y ustedes lo buscaron con insistencia? Algo que tenía valor. ¿Sí? ¿Alguna vez se les perdió algo? Claro. Sí. ¿Y qué sintieron cuando hallaron aquello que se les había perdido? Emoción. Una gran felicidad. Sí. Algo que no se puede explicar. Brincaron de alegría porque habían encontrado lo que se les había perdido. Esta mañana, hermanos, el tema es: ¿quién es más pecador? ¿El hermano menor o el hermano mayor? O dicho de otra manera, ¿quién es más pecador? ¿El hijo menor o el hijo mayor? Y le pregunté por qué, que si alguna vez habían perdido algo, porque en este capítulo 15 se habla, hermanos, de 3 parábolas. Una en la que se habla de una oveja perdida. La otra se habla de una moneda, un dracma, que se perdió. Y la tercera, que para mí debería de llamarse el hijo perdido. Porque era un hijo que se había perdido, pero que también fue encontrado. Amén. Así es. Lo curioso de esto, hermanos, es que el Señor, en el versículo 3 dice: entonces Él le refirió esta parábola. No dijo estas, sino dijo esta parábola. Pero cuando leemos el capítulo 15 vemos que son 3 y no solamente una. Entonces, ¿eran 3 o es una? ¿Qué creen ustedes? Son en realidad, hermanos, 3 parábolas en una. Sí. Porque las 3 parábolas tienen el mismo mensaje. O dicho de otra manera, es una parábola en 3 episodios. Así es. Porque las 3 tienen el mismo mensaje. Amén. ¿Y a quién era dirigida estas parábolas? Bueno, hoy a usted y a mí. Así es. Pero cuando el Señor las habló, dice la Biblia que habían ahí unos que eran publicanos y otros que eran pecadores. Pero también había un grupo de personas llamados los escribas y fariseos. Aquí dice fariseos. Que estos no llegaban a oír lo que en realidad el Señor quería dar a conocer, sino que estos llegaban con otro propósito, y era el propósito de señalar, de juzgar, de criticar al Señor. Porque el propósito de ellos no era aprender de lo que el Señor les decía. Porque cuando uno viene a la iglesia a aprender de Dios, no le queda tiempo para otras cosas. Pero los fariseos, ese fue su rol todo el tiempo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta mañana me hubiera gustado hablar de las 3 parábolas, pero el tiempo no va a dar.
Así que quiero hablarles acerca de la parábola, como dice aquí la Biblia, del hijo pródigo. Cuando nosotros hemos oído de esta parábola, porque es una parábola quizás la más conocida de las tres, asociamos al hijo pródigo con aquel creyente que se fue y que anduvo perdido, pero que recapacitó y regresó a la iglesia. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero saben que la palabra pródigo lo que significa es malgastar, despilfarrar. Prodigar es derrochar. Entonces, por eso dije yo de que para mí hubiera sido mejor la parábola del hijo perdido. Porque pródigo es todo aquel que malgasta, que derrocha, que despilfarra. Entonces pensaba yo, siendo hijos de Dios, estando en la iglesia, podemos ser hijos pródigos. Así es. Porque no es de aquel que se fue y que anduvo perdido y regresó, sino que es de aquel que malgasta. Es posible que usted y yo estemos aquí en la iglesia, pero estamos malgastando nuestro tiempo para nuestro Dios. Jesús. Estamos derrochando lo que Dios nos ha dado en cosas que no son. Estamos despilfarrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso me llamaba la atención, hermanos, a mí esta parábola, porque aquí podemos aprender dos cosas. Una, la actitud de un hijo menor y la actitud de un hijo mayor. Dos hermanos totalmente diferentes, como suele pasar en las familias. En las familias generalmente todos los hermanos son diferentes el uno del otro. Y por eso, hermanos, es que vamos a leer toda la parábola para entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y entonces al final usted saque su conclusión, quién era más pecador, si el menor o el mayor. Pero además de eso, diga usted, yo soy igual que el menor o soy igual que el mayor. Porque el propósito, hermanos, es que usted sea confrontado con la palabra de Dios. Que ustedes y yo seamos confrontados con la palabra de Dios. Dice, hermanos, en el versículo 11 que leímos, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En primer lugar, la actitud del hijo menor, en este versículo 12, es una actitud, hermanos, en la cual él estaba despreciando o oponiendo a su padre como algo que para él ya era un estorbo. ¿Por qué? Ustedes saben que los bienes a los hijos les quedan cuando el padre muere. Y entonces se les reparte. O a menos que el padre quiera repartirles cuando ya esté en vida, que sabe que se va a morir. Pero es el padre el que decide. Pero en este caso es el hijo que llega a pedirle a su padre la parte que le corresponde. Entonces pensaba yo, hermanos, en el hecho de que este hijo estaba pensando y diciéndole, Padre, como no te has muerto, dame lo que me toca. Exacto.
Porque eso es lo que está diciendo. Sí, Jesús. Nunca te morís, pero yo quiero mi parte. Santo. Ay, Jesús amado. Entonces, hermanos, vemos aquí la actitud de un hijo muy, pero muy mala delante de su padre. Sí. Porque está pidiendo algo que todavía no le corresponde. Además, él era el hijo menor. Sí. Y cuando se van a repartir los bienes, al que hay que darle primero es al hijo mayor y no al menor. Sí. Pero dice que el padre le repartió los bienes. Era un padre como nuestro Dios, que aunque nosotros nos portamos mal, Él nos da lo que nosotros Amén, queremos. bendito. A pesar de nuestra rebeldía o de nuestra vida tan mala delante de Él, Sí. cuando nosotros le pedimos algo, Él nos lo da, aunque no nos toque, al igual que este hijo. Viene el padre y le da los bienes. Y dice el verso 13, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que muchos días, no muchos días después, juntándolo todo. Es decir, este joven estaba tan apresurado en irse que me imagino, por lo que dice aquí, que dicho en nuestras palabras, tuvo que rematar lo que su padre le había dicho. Porque dice no muchos días después. La herencia que el padre les había dado pudieron haber sido tierras, ganado o dinero. Pero como este joven tenía prisa en irse, dice que no muchos días, juntándolo todo, es decir, cuando dice no muchos días es que fue en un tiempo bien corto, Así es. en que este hijo juntó todo, es decir, él vendió sus propiedades, vendió lo que su padre le había dicho, vendió su ganado, si es que le había dado ganado, porque aquí no lo dice. Pero la Biblia nos da, hermanos, como la idea de que el padre le repartió y que el hijo tuvo que vender. Ustedes saben que cuando uno está apresurado a vender algo, lo da a como sea. La cosa es venderlo porque tenemos una necesidad. Sí, es cierto. Hasta casi regalado. Sí, Señor. Entonces, este hijo, eso fue lo que hizo. Y se fue a vivir, dice aquí, a una provincia apartada. Se fue lejos. Él no quería saber nada de su padre. Él no quería saber nada de su familia. Él no quería saber nada de nada. Y aquí sí, hermanos, se nos muestra de aquellos que un día estuvieron en la iglesia y se van lejos. Se van porque no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de los hermanos, no quieren saber nada de nadie, porque están cansados de Dios. Quiera Dios que no nos pase eso a nosotros. Aleluya. Quiera Dios, hermanos, que nosotros permanezcamos todo el tiempo fieles y firmes a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque este muchacho, hermanos, pensaba solamente en lo que él quería, pero no pensaba en las consecuencias quizás que esto le iba a traer. Y dice el verso 14, que estando en aquella provincia,
Y habiéndolo malgastado todo, por eso es que se llama el hijo pródigo, porque él malgastó lo que su padre le había dado. Así es, así es. Él malgastó lo que su padre, con el sudor de su frente, con las fuerzas que él tenía, quizás con sacrificio había logrado, pero a él no le importaba eso. Él lo que quería era irse y vivir como él quería. Jóvenes que están esta mañana, Aleluya. tengan cuidado ustedes, Amén. Precioso. porque si ustedes están con sus padres, tienen que saber que sus padres tienen cuidado de ustedes. Así es. Amén. Para aquel joven que dice, no, yo me voy a ir, allá puedo vivir yo solo, pruebe a ver si es cierto. Pruebe, Sí. le invito a que pruebe a ver si es cierto. Ajá, ajá. Va a regresar llorando Ajá. a su padre. Sí. Por eso, jóvenes, tengan cuidado Señor. de lo que quieren, de lo que piden. Pídanle la dirección a Dios Así es. para que Dios les ayude y les dé la mejor dirección para que ustedes puedan vivir esta vida. Amén. Jesús. Este joven malgastó todo, se acabó lo que tenía. Y dice que le empezó a hacer falta. Él en su casa con su padre estaba acostumbrado a que todo lo tenía a la mano. Sí. Quería comida, abría la red y ahí estaba. En ese tiempo no había red. Pero se iba a bañar, quería champú, ahí estaba el champú. Quería ropa, ahí estaba su ropa. Pero estando solo, se le acabó todo y le empezó a faltar. Me imagino, hermanos, que él poco a poco empezó a gastarse el dinero. Y llegó el momento en que él metió su mano a la bolsa y ya no tenía nada, pero él necesitaba. Y dice, y vino un hambre a aquella ciudad, una gran hambre, dice, aquella ciudad. Y el verso 15 dice, y fuese y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense hasta dónde había llegado, que cuando él estaba ya sin nada y quería comer, no le quedó otra que ir y buscar de qué manera él podía conseguir comida, porque era lo más importante. Sí. Y dice que se arrimó a un ciudadano de aquella tierra. Esto de arrimado, hermanos, es algo Doloroso, ¿no? que quizás el que no lo ha pasado no sabe lo que Es es. cierto, es cierto. Hay un dicho que dice que el arrimado y el muerto al tercer día, que dice, Apesta. este joven, después de haber tenido todo en su casa, ahora llega de arrimado a la hacienda de un hombre que lo manda a apacentar cerdos. Para los judíos, apacentar cerdos era lo más bajo que alguien pudiera llegar. Sí. ¿Por qué? Porque el cerdo era un animal inmundo. Ellos podían apacentar ovejas, ganado, pero menos cerdo, porque era un animal inmundo. Y apacentar cerdos para un judío era lo peor que podía Señor. hacer. Pero a este joven no le quedó de otra, porque tenía necesidad, porque de alguna o de otra manera él tenía que buscar, hermanos, cómo llenar su estómago de comida. Pero
situación que dice aquí que cuando él estaba apacentando los cerdos y veía que a los cerdos le daban comida, él deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Las algarrobas, hermanos, era una planta, era como nosotros la conocemos aquí como una guilla de huiquil, una guilla de ayote, de pipianes, de loroco. Es decir, no era un árbol, sino que era una planta que su fruto lo usaban para darle de comer a los animales, es decir, lo usaban como forraje para alimentar a los animales. Pues este joven, que le había dicho a su padre: Padre, dame lo que me toca porque yo me voy. Ahora que sentía la necesidad, que tenía hambre, él quería comer lo que comían los cerdos. Cuando yo leía esto, hermano, pensaba en lo grave o en lo bajo que había caído este joven. Porque está bien ser denigrado en cuidar cerdos, pero ahora desear la comida de los cerdos era mucho peor. Y lo peor de todo es que dice aquí que nadie le daba. Yo he oído algunos decir que este joven comió de las algarrobas, pero en la Biblia no dice que comió. Dice que él deseaba comer, pero que nadie le daba. Es decir, para él comer lo que comían los cerdos hubiera sido un banquete quizás. Porque estaba en una situación tan difícil que algo tan feo para él era lo mejor. Eso, hermanos, le pasa a todo aquel que se aleja de Dios. A todo aquel que se aleja de Dios llega un momento en que su vida ya no tiene sentido. Llega un momento en que la miseria llega a su vida, que él se acuerda. Es decir, que cuando estaba en la iglesia lo tenía todo. Si no tenía riqueza, pero al menos no le faltaba nada. Porque, hermanos, la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. Así es. Él es el que nos sostiene. Amén. Él cuida de usted y cuida de mí. Aleluya. Por eso, hermanos, es que mientras Dios nos conceda estar dentro de la iglesia, no nos apartemos de nuestro Dios. Dios, aleluya. Porque será, hermanos, tan terrible llegar al estado en que este joven estaba. Desear la comida de los cerdos. Yo he visto gente, hermanos, que anda en los basureros viendo qué recoge, porque no tiene que comer. Sí. Hasta eso llega aquel que conoció a Dios y se va. Porque la degradación de su estado es tan baja, hermanos, que ya no da vergüenza pedir o buscar entre la basura algo que comer. Quiera Dios, hermanos, que ustedes y yo jamás lleguemos a un estado así. Oramos al Señor para que Dios nos mantenga firmes, para que Dios, hermanos, nos mantenga siempre delante de su presencia, con gozo, con regocijo. Que aunque, hermanos, la situación en nuestra vida sea difícil, tengamos la plena confianza que tenemos a un Dios en los cielos que vela por nosotros. Y que aunque quizás en nuestra mesa no haya comida, sabemos que Dios nos va a proveer. Que no tengamos carne, pero vamos a tener algo que comer. Porque ese es el Dios que nos ha llamado. Ese es el Dios en el que hemos creído. Gloria a Dios. Ese es nuestro Padre. Amén, aleluya.
Estando en aquella situación, dice verso 17, que aquel joven volvió en sí. Volver en sí es, para alguien que se ha desmayado, volver en sí es volver a vivir. Pero aquí habla de volver en sí, es que aquel joven recapacitó y se detuvo a pensar y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? He sido un mal hijo. He sido un hijo rebelde. He sido un hijo que ha malgastado lo que mi padre me dio, que con todo sacrificio él había logrado. Eso es volver en sí. Ponerse a pensar, hermanos, en lo malo que estamos haciendo. Si nosotros volvemos en sí, hermano, Dios nos va a perdonar. Porque la Biblia dice que Él es perdonador. El corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Así es. Aquel joven volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero dijo más, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, eso es volver en sí. Reconocer que nuestra vida ha desagradado a Dios. Es reconocer que le hemos fallado a nuestro Señor. Es reconocer que nuestra vida no es la vida que Dios desea de nosotros. Es reconocer, hermanos, que tenemos a un Dios que es poderoso y que Él nos va a ayudar, no importa a dónde hayamos estado, siempre y cuando lleguemos arrepentidos delante de Él. Gloria a Dios. No importa lo bajo que hayamos caído, si llegamos arrepentidos a nuestro Dios, Él nos va a perdonar. Gloria a Cristo. Aquí se nos muestra, hermanos, a un Padre lleno de amor y de misericordia, igual que nuestro Dios. Porque en el libro de Deuteronomios, vayan conmigo hasta Deuteronomios, en el capítulo 21 y versículo 18 al 21, oigan lo que el padre tenía que haber hecho con este hijo. Dice, capítulo 21, verso 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto era lo que tenía que haber hecho este padre. Porque lo que dice Deuteronomio es exactamente lo que este hijo había hecho. Y como se acuerdan que lo que estaban oyendo eran los fariseos, me imagino que los fariseos estaban pensando, hoy sí vamos a pelear a alguien.
Porque ellos llegaban solo para eso, Ajá. a juzgar, a Sí. criticar. Sí. Ellos llegaban, hermanos, solamente para murmurar de lo que el Señor hacía. Pero nuestro Dios no es así. Amén. A pesar de lo malo que somos, Dios Dios. es un Dios de misericordia. Aleluya. Es un Dios que con amor Sí. nos levanta, Bendito. que con amor, hermanos, nos cubre, Y Jesús. nos llena. Sí. Porque de aquí en adelante vamos a ver lo que aquel padre hizo. Y dice, y levantándose, verso 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sí. Veo a un padre, hermanos, que no le importó cómo su hijo iba. Sí. Porque si ustedes recuerdan, estaba apacentando cerdos. ¿Cómo creen que iba este muchacho? Sucio. Mugroso. Sucio, maloliente, mugroso, con sus ropas andrajosas. Sí. Pero cuando su padre le vio, dice que fue movido a misericordia y él corrió a abrazar a su hijo. A él no le importó el mal olor que su hijo llevaba. A él no le importó, hermano, esa ropa llena de inmundicia y de estiércol de cerdos. A él lo que le importaba es que su hijo venía a su casa nuevamente. Y por eso dice que fue movido a misericordia. Amén. Porque el padre, hermano, vio a su hijo y él corrió a recibirlo. Y cuando el hijo llegó, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre dice que en aquel momento le dijo a sus criados, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzadle sus pies. Aquel padre, hermanos, estaba tan feliz de que su hijo había vuelto, Amén. que no dejó que su hijo le dijera lo demás. ¿Qué era lo que el hijo le iba a decir? No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sí. No se lo dijo, porque el padre no permitió, no dejó que lo dejara. Al contrario, él llamó a sus criados y le dijo: vístanlo, pongan anillo en su mano, cálcenlo. Me imagino que lo bañaron antes. Sí, claro. Pero hermanos, eso nos da a entender de que tenemos a un Dios que es grande en misericordia. Aleluya. Amén. Glorioso Dios. Porque en ese entonces ponerle el anillo era como decirle: hoy sos parte de esta familia. Porque el anillo era un anillo familiar que se usaba para sellar cosas importantes. Entonces al ponerle el anillo le estaba diciendo: hoy sos parte nuevamente de esta familia. Ay, precioso. Y los vestidos y el calzado. ¿Por qué le pusieron calzado? Porque los únicos que no usaban calzado eran los esclavos. Pero él ya no era más un esclavo, hoy era un hijo de su padre. Así es. Por eso es que el Señor nos calza a nosotros cuando llegamos a Él. Porque ya dejamos de ser esclavos del mundo, esclavos del diablo, y somos hijos de Dios. Amén. Padre Dios. Y voy a correr porque el tiempo Así se corre. va. Oye, Padre. Vamos a la prédica. Sí. Hermanos, y dice más que hizo una gran fiesta. ¿Cómo sabemos que era una gran fiesta? Porque dice aquí que mandó a traer el becerro gordo. ¿Saben que el becerro gordo se guardaba para fiestas o para ocasiones especiales? Sí. Que me imagino que el hermano mayor ha de haber pensado: ese becerro gordo lo están guardando para cuando yo me case. Pero no. Y no dijo: busquen de los becerros gordos, dijo: traigan el becerro gordo. Es decir, que había un becerro para una ocasión especial. Pero hoy que llega este hijo, la ocasión especial es esa. Y entonces él hace una gran fiesta. Y sigue narrando qué era lo que pasó. Si ustedes quieren saber, leanlo. Gloria a Dios. Lean todo el capítulo 15 para que sepan cuál es el mensaje de las tres parábolas.
Pero hasta el versículo 24 se habla del hijo menor, que era un despilfarrador, un malagradecido, un borracho, alguien que no valoraba. Del versículo 25 al 32 se habla del hijo mayor. Fíjense que la parábola hubiera terminado aquí cuando el hijo menor es hallado y es vestido. Igual que las otras, porque cuando hallaron la moneda, se gozan y ahí acaba la parábola. Cuando hallan la oveja perdida, el que halló la oveja, el pastor se goza con los demás pastores y ahí se termina la parábola. Pero en este caso no. La parábola sigue, porque la palabra de Dios nos quiere dar una lección a nosotros. Así es, amén. Casi nadie habla del hijo mayor. Sí, es cierto. Porque el hijo mayor, hermanos, o más bien dicho, todos nos concentramos en el hijo menor y no en el mayor. Sí. Pero dice aquí, me regalan unos 5 minutos. Sí, está bonita la prédica. Amén. Está bonita la prédica, sí. Dice que cuando él iba llegando, que estaba en el campo, oyó que había fiesta. Y preguntó a su criado qué era aquella fiesta. Y el criado le dijo, es que tu hermano menor ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta porque tu hermano, su hijo, ha vuelto. Y dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre, por tanto, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, que has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor, si bien es cierto, él no se había ido de la casa, él no había pedido sus bienes, él había permanecido aquí. Pero para mí era más pecador que el otro. Pero para mí, Sí, no sé para ustedes, por ahora digo, también juzguen para ustedes. sí, porque es egoísta. Porque el hijo menor, si bien es cierto, era un derrochador, un despilfarrador, un borracho. Todos estos son pecados de la carne. Pero el hijo mayor era envidioso. Egoísta. Él sentía odio, sentía envidia, ira, amargura, celo, era orgulloso, menospreciaba. Y todos esos son pecados del alma. Así es, amén. Porque usted puede ver a un borracho y el Señor lo convierte, y ya cuando el Señor lo convierte, ya no es borracho. Sí, Señor. Sí. Pero alguien que tiene todos estos, que el hijo mayor tenía, o que el hermano mayor poseía, eso no se ve. Usted puede ver a alguien aquí bien bonito sentado en la iglesia, Aleluya. Sí, amén. y quizás siente envidia, siente odio, siente rencor, siente amargura. Y esos son pecados más graves. Así es. Porque no dejamos que Dios los cambie en nosotros. Porque decimos, no, si yo así soy, nadie me va a cambiar. ¿Qué crees? Que nuestro Dios no tiene poder para cambiarnos. Así es, claro que no. Tiene un poco el poder de Dios, que usted dice que no lo va a cambiar nadie o no lo va a cambiar nadie. Dios puede cambiarnos, hermanos, pero Él necesita que nosotros vengamos arrepentidos ante Él. Dios puede transformar nuestra vida, pero Él quiere que vengamos arrepentidos delante de Él. Amén. Gloria a Y es que Dios. como la envidia no se ve, yo no voy a dar evidencia de que soy envidioso. Entonces no tengo de qué arrepentirse. Hermanos, tenemos de qué arrepentirnos todos los Así es, días. todos los días, sí, Señor. Todos los días le fallamos al Señor. Todos los días, hermanos, necesitamos venir ante el Señor arrepentidos, porque le fallamos. Sí, amén. Porque somos hombres y mujeres que tenemos una humanidad, la cual, hermanos, no quiere nada de Dios. Cierto. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros
Tomemos cosas muy preciosas. Seamos hijos. No como el segundo, sino como el. No como el primero, sino como el segundo. Porque a mi manera de ver, los pecados del hijo mayor eran peores que los del. Porque aquel vino arrepentido a su padre. Pero este, con todo lo que tenía, él no se arrepentía. Y reconoció. Cuando le dijo a su padre, entra, él dijo, no voy a entrar, porque tú le has hecho fiesta. Y oigan lo que dijo, a este tu hijo. ¿Qué es lo normal que alguien puede decir? A mi hermano. Porque vino mi hermano y tú le hiciste fiesta. No, él dijo, a este tu hijo. Lo dijo con desprecio. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, necesitamos cambiar. Eso es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Por ahí tenemos que Esas cosas, hermanos, que no se ven, pero que están dentro de nosotros, necesitamos cambiar. Glorioso a Dios. Tenía algunos versículos para el que anota, Efesios 2:1, Lucas 19:10 y Lucas 18:11, que son versículos que nos hablan, hermanos, acerca de esto mismo, o que apoyan lo que hoy hemos estado hablando. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, yo les pregunto, ¿como quién se considera usted? ¿Como el hermano menor o como el hermano mayor? Contéstele al Señor, porque Él conoce su corazón. A mí me puede decir, no hermano, yo con ninguno, pero el Señor sabe. No hermano, yo ni con el menor ni con el mayor. Yo soy fiel a Dios. El Señor me conoce. Él sabe cómo está. Pidámosle a Dios que nos ayude. Cierra sus ojos y oremos esta noche, esta mañana, Padre, que estás en los cielos. Bendito Señor, esta mañana